Antes de comenzar con el video quería decirte que te suscribas a mi canal para apoyarme y le des like a mis vídeos, también comenta ideas para futuros vídeos. Ahora sí comencemos. El Chavo del Ocho es un programa que ha marcado la vida de millones de personas en Latinoamérica. Y no es para menos. Yo mismo pasé una infancia muy feliz y era un grato recuerdo para mí, ya que mi familia y yo nunca nos perdíamos el Chavo a las 8 de la noche y nos reíamos mucho, realmente disfrutaba esos días. La ingeniosa comedia en los programas de Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito, nos ha causado carcajadas a la mayoría que hemos visto cualquiera de sus programas. Lamentablemente yo dejé de verlo con aquellos ojos de inocencia con los que lo veía desde aquel día en que me topé con cierto episodio prohibido en internet. Era el año de 2008 y acababa de graduarme de la escuela primaria, estaba por entrar a la secundaria y necesitaría una computadora. Por lo que mis padres decidieron comprarme una impresora, con el fin de realizar mis tareas para la escuela. Después de varios días de jugar los minijuegos que la computadora traía incluidos y hacer garabatos en Paint, por fin contratamos el servicio de internet. El internet fue una bendición para mí, jamás había tenido acceso a tanta información desde mi habitación. Pasaba horas sentado mirando el monitor. Jugaba títulos como Counter-Strike, GTA San Andreas y algunos emuladores. Pero no todo era videojuegos, ya que tenía acceso a aquellas series que me gustaban mucho, como Naruto, Dragon Ball y Supercampeones. Llegó un momento en que me aburrí de mirar tanto sobre series de anime. Fue entonces cuando recordé aquel show de comedia protagonizado por Roberto Gómez Bolaños. Así que me puse a buscar capítulos completos de la serie para divertirme un rato. Pasaron las horas y no paraba de reír con el Chavo. Me dio curiosidad por seguir buscando capítulos que no había visto antes. Indagando por los resultados que me ofrecía Google, encontré un blog que ponía como título, El capítulo prohibido del Chavo del Ocho. En este blog el autor nos contaba que trabajó para Televisa a finales de los años 70, en la producción de los programas de Chespirito. Un día curioseando por las bodegas, se encontró con un VHS con un trozo de cinta que decía prohibida su reproducción, esto le llamó la atención y lo tomó sin decir nada. Nos cuenta que pidió prestado un reproductor de VHS a un amigo, pues lo necesitaba urgentemente. Muerto de la curiosidad, conectó el reproductor e insertó el VHS. A continuación, en el blog, se mostraba el capítulo debajo de ese texto, así que le di a reproducir. El intro comenzaba como siempre, presentando a los actores y a los personajes que interpretaban y con la típica música de fondo. Posteriormente se muestra una escena en la que se ve a Don Ramón saliendo de la casa de Gloria y es cuando le confirma a la Chilindrina que ha estado saliendo con Gloria. En eso doña Clotilde, que en ese momento se estaba asomando por la ventana, se enteró de esto, por lo que hace una cara de enojo y cierra su ventana de un modo muy fuerte, como si estuviera llena de ira. Pronto se muestra una escena de doña Clotilde en su casa llorando y maldiciendo a Gloria. Entonces, se le muestra yendo por algunas cosas, entre ellas algunas velas y sal. Posteriormente se le ve introduciendo una foto de Don Ramón a una especie de muñeco y se puso a escribir algo y metió ese escrito en el muñeco. Lo mismo fue para Gloria, solo que su escrito fue más corto. Después se muestra una escena en la que Don Ramón y Gloria van caminando por la calle y a la hora de cruzar, el señor Barriga pasaba en su auto a gran velocidad y este termina atropellando a los dos. El señor Barriga baja de su coche y confirma que Gloria está muerta y Don Ramón está gravemente herido. El señor Barriga llama a una ambulancia y este es llevado al hospital. Después se muestra a Don Ramón con todo el cuerpo vendado en la camilla del hospital. La Chilindrina está a su lado, sin poder dejar de llorar. Los doctores dicen que ahora sufrirá de parálisis en todo su cuerpo. Después se ve a la Chilindrina llevando a su padre en silla de ruedas a su departamento, se puede ver a los vecinos con unas miradas muy tristes, viendo a la Chilindrina y a Don Ramón pasar, pues saben que este no podrá más nunca convivir con ellos. El Chavo se pone a llorar, diciendo que Don Ramón ya no lo invitará más a desayunar. Don Ramón ahora ya no es capaz de hablar y el único movimiento que es capaz de hacer es el de los ojos, este es el único medio por el cual puede comunicarse. Se escucha que tocan la puerta, la Chilindrina abre y es doña Clotilde, quien muestra compasión por su monchito y le ofrece apoyo económico y los cuidados necesarios para que la Chilindrina pueda asistir a la escuela y continuar con sus estudios.
La Chilindrina, quien siempre le había tenido miedo por pensar que era una bruja, dudó si darle el permiso a doña Clotilde, pero esta piensa que es solo un cuento absurdo que ella sea bruja y acepta que es la decisión más madura aceptar la ayuda que les ofrecía, pues si bien el señor Barriga había pagado los gastos médicos, él no iba a ayudar en sus cuidados, por lo que ella aceptó la propuesta que le hizo doña Clotilde. Se muestra una escena del día siguiente, en que la Chilindrina se prepara para irse a la escuela, con un beso en la mejilla se despide de su padre y al salir de su casa, la Chilindrina se encuentra con doña Clotilde, pues iba a cuidar de don Ramón mientras no estaba. Se muestra una escena en la que doña Clotilde entra y ve a Ramón, se le acerca y le dice: yo fui quien te ha causado esto, pero el fin justifica los medios. Yo no podía dejar que alguien más te tuviera, tú debías ser mío a como diera lugar. Es por eso que he conspirado para que ya no puedas escapar de mí. Ahora estaremos juntos para el resto de nuestros días. Ella lo abraza y se muestra la cara de don Ramón y lágrimas empiezan a salir de sus ojos. Ahora se ve una escena de doña Clotilde empacando cosas de don Ramón, ella sale del departamento y revisa que no haya nadie, el patio está solo, con los niños en la escuela, no había mucho movimiento en el patio, la vecindad se ve realmente deprimente. Doña Clotilde confirma que no hay nadie en el patio, va a su departamento y saca unas maletas. Las lleva a un taxi que está afuera de la vecindad, después lleva las de don Ramón y a continuación, se puede ver cómo ella saca a don Ramón en la silla de ruedas. Se da a entender que unos minutos después, llegan los niños de la escuela y la Chilindrina entra a casa y no ve a su padre. Va y toca a la puerta del 71 pensando que ahí estaría con doña Clotilde, pero nadie abre. Después le pregunta a doña Florinda si no ha visto a doña Clotilde y a su padre, a lo que responde que no los ha visto en lo que va del día. La Chilindrina espera a que su padre llegue, pero no aparece. Al día siguiente todos en la vecindad se preguntan por don Ramón y doña Clotilde. Al saber que doña Clotilde estaba enamorada de don Ramón, todos temen lo peor. Entonces se ve al señor Barriga llega a la vecindad a cobrar la renta, toca en la casa de don Ramón para ver cómo está, la Chilindrina abre y le dice que doña Clotilde y su padre no han aparecido desde el día anterior. El señor Barriga siente culpa por lo que le pasó a su padre y decide que mientras se lleva a cabo la investigación, él se hará cargo de ella. Entonces decide entrar a la casa de doña Clotilde y después de revisar en algunos lugares, en su cuarto, en un ropero, encontró los muñecos con los que ella maldijo a Gloria y a don Ramón. Él abre los muñecos y descubre lo peor, en los textos decía exactamente lo que había pasado. Por lo que se le ve demasiado asustado. Es entonces cuando se termina el capítulo, con la música del intro pero puesta al revés, con la Chilindrina llorando desconsoladamente. Debajo del blog, el tipo afirmaba que este capítulo había sido prohibido por Televisa por su contenido tan perturbador y enfermizo, en un programa que debía ser de comedia. Pasaron unos días, y al encontrarme a los amigos que hice en la primaria en la secundaria, les conté sobre este episodio. Decidimos reunirnos en mi casa para ver el episodio y cuando quise entrar al blog, este había sido dado de baja. Mis amigos me tacharon de mentiroso y yo tardé varios días en quitar de mi mente aquel episodio tan tétrico. Dream Fallen es un juego indie portugués, el cual se basa, en su totalidad, en el popular programa mexicano, El Chavo del Ocho. Creado en el 2014, el juego narra cómo el señor Barriga, harto de que algunos habitantes de la vecindad no le pagaran la renta, junto a los constantes golpes del Chavo del Ocho, decidiera matar a cada uno de los personajes. Nosotros controlaremos a un reportero, el cual fue enviado a realizar una investigación más a fondo de qué sucedió realmente en esa vecindad. La dinámica del juego es encontrar objetos, vistos en la famosa serie de televisión, y sobrevivir sin ser atrapado por el señor Barriga, quien es el asesino, y te estará acechando por toda la vecindad. Una vez que el juego es terminado, se descubre que en realidad, nada de esto sucedió, y solo era una pesadilla del señor Barriga. Suena como una idea muy original por parte de los creadores, ¿verdad? Pues no. La realidad es que el juego está basado en un episodio cancelado del Chavo del Ocho. Después de que el episodio donde el Chavo, Kiko y la Chilindrina entran a la casa de la bruja del 71, recibiera críticas positivas, y fuera uno de los episodios más vistos de la serie, Chespirito había pensado en hacer un especial de televisión, similar al especial que se realizó de Navidad, pero, en lugar de ser un especial alegre y divertido, sería uno enfocado a la muerte y el terror.
Ahora bien, era bien conocido que Chespirito era un hombre al que nunca le gustaba quedarse estancado, y su terquedad por sacar de la monotonía a su programa más popular, lo orilló a tener ideas realmente extrañas. Una de ellas, sería el especial cancelado de Halloween, el cual, por palabras de un exproductor, no sería apto para toda la familia. Chespirito le mostró el guión a un productor, el cual le negó la realización del episodio, lo que provocó aún más frustración en Chespirito. La historia que él tenía pensado para su especial, era la siguiente. El episodio comenzaba con el señor Barriga, quien estaba cobrando la renta en algunas viviendas de la vecindad, cuando llega corriendo el profesor Girafales, y este le dice al señor Barriga que Ñoño fue llevado de urgencia al hospital, pues se había desmayado durante las clases. El señor Barriga y el profesor Girafales salen corriendo de la vecindad directo al hospital, en donde están todos los niños de la vecindad esperándolo. El doctor le pide hablar en privado al señor Barriga, y le notifica que Ñoño fue diagnosticado con diabetes, hipertensión arterial y otras enfermedades, debido a que nunca cuidó su salud, y solo se la pasaba comiendo sin parar, y que es muy probable que muera pronto si no se cuida. El señor Barriga se deprime, y jura que hará hasta lo imposible por salvarle la vida. Desgraciadamente, la salud de Ñoño empeora, y el señor Barriga, para poder pagar el tratamiento, decide aumentar la renta en la vecindad, cosa que los habitantes no están de acuerdo, y estos se niegan a pagarle un peso más. A causa de esto, Ñoño muere, y el señor Barriga, en un arranque de ira, comienza a matar a los inquilinos de la vecindad, de las maneras más horribles. No le importó ni siquiera matar a los inocentes niños, acabó con todo ser vivo en la vecindad, con excepción de un personaje. Don Ramón, quien se había escondido fuera de la vecindad para que no le cobrara la renta, regresa a la vecindad en la noche, llevándose la sorpresa que todos están muertos, incluyendo su hija. Don Ramón, sorprendido y deprimido, comienza a caminar por la vecindad, preguntándose qué fue lo que pasó. Mientras camina, escucha la voz del chavo, el cual le dice: Don Ramón, huya de aquí, sálvese. Don Ramón mira a todos lados buscando al chavo, pero no lo encuentra. En eso, la voz de Kiko dice: Don Ramón, corra, el señor Barriga se volvió loco, él nos hizo esto a todos. Ahora él lo está buscando a usted, y no descansará hasta verlo muerto. Don Ramón comienza a creer que se está volviendo loco, pero una voz lo hace entrar en razón. Era la Chilindrina, quien le dice que no se está volviendo loco. Que ella y los demás murieron, ya que el señor Barriga enloqueció, que por favor se salve, que huya lo más que pueda, y que tenga cuidado, pues el señor Barriga prometió volver para matarlo en la noche. Don Ramón, ya un poco más tranquilo, busca una linterna en un cajón de su casa, y comienza a empacar las pocas cosas que tiene. Estaba a punto de irse, cuando comenzó a recordar los buenos momentos que pasó en la vecindad. Deja su maleta en la entrada, y comienza a recorrer toda la vecindad, deteniéndose primero en el barril del chavo, encontrando su chipote chillón. Don Ramón decide que se lo llevará, como recuerdo de aquel niño pobre que, a pesar de que siempre lo golpeaba, llegó a querer como si fuera su hijo. Al mismo tiempo, entra en las casas de sus vecinos más queridos, llevándose, aunque sea, un recuerdo de ellos. Se lleva una pelota de Kiko, un delantal de doña Florinda, y la escoba de doña Clotilde. Cuando estaba a punto de abandonar la casa de doña Clotilde, escucha ruidos que vienen del otro patio, por lo que se esconde dentro de la casa. Vemos al señor Barriga, quien comienza a buscarlo por cada una de las casas y lugares de la vecindad, con una cara totalmente perturbadora. Levemente, se puede oír al señor Barriga murmurar: vamos, sé que estás aquí, no importa dónde te encuentres, te asesinaré. Don Ramón sale por la ventana de doña Clotilde, y corre a la entrada, pensando que el señor Barriga se encontraba aún en el otro patio. Cuando se dirigía a la entrada principal, choca con el señor Barriga, quien lo agarra de la camisa, y comienza a mutilarlo. Cuando don Ramón finalmente muere, el señor Barriga comienza a reír descontroladamente mientras camina lentamente hacia el patio principal. En eso, sin darse cuenta, el señor Barriga se tropieza con el valero del chavo, haciendo que caiga al suelo violentamente. La escena se oscurecería, y veríamos al señor Barriga tirado en el piso, y el chavo del 8 pidiéndole perdón, mientras que el profesor Girafales trataba de hacer que reaccionara. El señor Barriga despierta, y pregunta qué fue lo que pasó, y el chavo le explica lo que sucedió. El señor Barriga, algo desconcertado, se levanta del suelo, y el profesor Girafales le dice que se apure a ver a Ñoño en el hospital.
Cuando llegan al hospital, el doctor le dice al señor Barriga que el estado de ñoño está bien, y que solo sufrió un desmayo por no haber comido algo en todo el día, pero le recomienda al señor Barriga cuidar la salud de ñoño, pues a la larga, podría causarle diabetes. Al parecer, todo fue un sueño del señor Barriga. El episodio terminaría con el señor Barriga sonriendo porque su hijo está bien, y este mira a la cámara, y dice con una voz medio risueña: "Estoy muy feliz que mi hijo esté bien". Pero no se confíen amigos, algunos sueños pueden llegar a cumplirse. Finalmente, el episodio termina con un close-up al señor Barriga, quien ríe demoníacamente. Después de la filtración de esta historia, los creadores del juego decidieron recrear el episodio en forma de videojuego, cambiando partes de la historia, como por ejemplo, en el juego Don Ramón sí murió, y el que recoge los objetos es un reportero. También, en el juego podemos ver fantasmas de los personajes, a diferencia del episodio donde solo se oyen sus voces. Como ven, el juego está basado en un episodio que pudo haberse llevado a cabo, pero dada la magnitud de tal episodio, nunca vería la luz. Desde su muerte, poco a poco se han revelado secretos algo extraños y tenebrosos de las series de Roberto Gómez Bolaños. Y es que Chespirito era un hombre extraño, tenía ideas y pensamientos muy raros, dicho por algunos actores que trabajaron con él. Se decía que en ocasiones, Chespirito no pensaba en los niños que veían sus programas, y de forma indirecta o subliminal, metía situaciones de doble sentido, o símbolos extraños en sus programas, las cuales un niño pequeño no entendería, pero un adulto podría entenderlas perfectamente. Ahora bien, no es el único episodio perdido o cancelado de alguna serie de Chespirito. Hace tiempo que se reveló que existía un episodio donde el Chavo moría atropellado, la cual ya muchos deben de conocer, puesto que se hizo muy famosa en el internet. También, existe la historia de otro episodio cancelado, pero esta vez, se trata de un episodio del Chapulín Colorado, llamado Chapulín Universal. Pero eso, es otra historia. Hola, solo te recuerdo que te suscribas y comentes qué te parece el video, me interesa saber tu opinión, un saludo. Era una tarde lluviosa, en la vecindad todos descansaban dentro de sus casas, en eso, un niño delgado y muy hambriento estaba buscando entre la basura un cartón para cubrir el hoyo de su barril. Estaba congelado y resfriado, el Chavo del 8 había cumplido ya 9 años y el único regalo que le dio el cielo fue una tarde de tormenta y el más intenso y escalofriante frío. Mientras seguía esculcando la basura vio un periódico que en su titular decía: "Enfermo mental se escapa de su casa luego de asesinar a su compañero". Según el periódico, el loco apellidado Bonaparte habría sufrido uno de sus constantes ataques de un efecto derivado de la epilepsia conocido como chiripiorca y su compañero al intentar calmarlo de un golpe, despertó en él un extraño estado de locura que provocó que Bonaparte lo asesinara con un bate de béisbol. Sin embargo, esa noticia no fue precisamente la que llamó la atención del Chavo, sino una noticia más abajo que decía que el Chapulín Colorado había atrapado al famoso Peterete, un asesino en serie que la policía llevaba años buscando. Con aquella noticia el Chavo recordó cómo la noche anterior el Chapulín había visitado su barril y le había dejado un regalo de cumpleaños, era su chipote chillón y una nota que decía: "Tú serás quien tome mi lugar cuando sea viejo". Fue el mejor regalo que nadie pudo haberle dado, más que la torta de jamón de Don Ramón o el par de botas viejas que le había regalado Kiko. De pronto, a lo lejos, se escucharon sirenas, la policía perseguía a dos ladrones recién escapados, uno de ellos abofeteaba constantemente al otro mientras este, a su vez, trataba de esquivar el tráfico que se cernía por las lluviosas calles de México en su auto. Así pues, cuando la policía comenzó a disparar, el condenado a pena de muerte conocido como el Peterete sacó su pistola y empezó a disparar a la policía. En eso, una bala proveniente del arma del agente Chambón hiere de muerte al conductor del vehículo conocido como el Chompiras, lo que provoca que ambos reos se desvíen de la calle y pasen arrasando con todo lo que había en la acera, incluido un pobre niño que buscaba en la basura. Ambos fugitivos terminaron impactándose contra una pared y muriendo de contado en el choque. Mientras Chambón y su compañera revisaban la escena del crimen, vieron a lo lejos una silueta de dos personas en el piso. Al acercarse vieron lo peor, era un hombre de sombrero celeste con bigote y muy delgado llorando y abrazando fuertemente a un niño que agonizaba y respiraba entrecortadamente.
Sin perder más tiempo, Chambón y don Ramón llevaron al pequeño Chavo a una clínica que se encontraba lo más cerca posible. El doctor Eugenio Chespirito Chapatín atendió de forma urgente al malherido niño. Sin lograr éxito, la noticia fue un balde de agua fría para los habitantes de la vecindad. Todos lloraban aquella terrible pérdida. En la vecindad se habían reunido todos sus habitantes y personas que conocían y compartieron momentos con el Chavo del Ocho. Entre ellos se encontraba el Chapulín Colorado, parecía molesto, y entre sus ojos llorosos inyectados en sangre se veía un repudio total por la gente que allí se encontraba. Había llegado el momento de hablar. Se paró frente a todos y con un lamento en su voz dijo: ¿Ven lo que pasa cuando dejan a un niño a su suerte? Nadie fue capaz de alimentarlo, de vestirlo, de darle un hogar, preferían irse de parranda o engreír y engordar más a sus hijos. Los miró a los ojos. Malditos, mensos. Son unos mensos. El Chapulín dio media vuelta y se fue. Aquella noche, alguien incendió la vecindad. Un ser vestido de negro y con antenas de vinil azules fue visto salir de la vecindad con aquel infierno a sus espaldas. El Chapulín había enloquecido, se cansó de tanta injusticia, de tanta nobleza, incendió la vecindad y se llevó el barril en sus hombros. Aquel traje rojo, aquella señal de inocencia y nobleza se lo llevaría su más grande fan a la tumba. Vistió al Chavo con su atuendo, que tanto tiempo aquel niño soñó tener, metió su frágil cuerpo dentro del barril junto con una revista y una torta de jamón. Cerró el barril y empezó. El Chapulín oscuro se llevó el barril fúnebre al cementerio. A la mañana siguiente apareció una tumba que decía: aquí descansas entre Chavo Bolaños. Siguen pasando los días y no sé cuánto podré seguir aguantando esto. Ya estoy harto, ¿saben? Mi triste vida cada día la estoy viendo cada vez llegar a su fin. Debo admitir, en la vecindad considere a todos como una familia, pero tristemente eso acabó. Mi esposa murió dando a luz y me quedé solo con mi hija en nuestro pobre apartamento con el número 72. Al ser padre primerizo, puse mi empeño para cuidarla cada día de su vida con la ayuda de su bisabuela, doña Nieves. Hoy en día me arrepiento de haber dejado la escuela, porque eso me volvió un ignorante y burro, pero trato de usar lo poco que aprendí en los años laborando en distintos oficios. Lamentablemente mis problemas económicos y convivencia con algunos vecinos no me dejaron vivir en paz. Para empezar, mi vecina doña Clotilde, una mujer algo mayor que yo, esa señora al principio era amorosa, cariñosa y protectora, se preocupa mucho por mí, la llegué a considerar una gran amiga, pero me di cuenta que ella trataba de seducirme porque o le gustaba, estaba loca por mí. De verdad, hubo días que por mi soledad y por la búsqueda de una madre para mi pequeña hija pensaba en andar con ella e incluso casarme con ella, pero el problema fue mi hija Chilindrina. Nunca la aceptó, incluso por su aspecto la empezó a llamar bruja. Poco después me di cuenta que hubo momentos en que practicó la brujería y estuvo a punto de envenenar a mi hija para que quedara sola. Otra de mis vecinas llamada Gloria, su primer día en la vecindad fue el mejor para mí. Muy rápido por su belleza caí perdidamente enamorado de ella. Pronto noté que tenía una sobrina llamada Patty, así que supuse que ella podía ser buena madre para mi hija. Lo malo que eso me cegó totalmente y me hizo cometer muchas idioteces para enamorarla. Lamentablemente a ella le empezó a molestar mi insistencia, que pronto mis halagos se volvieron molestos para ella y me empezó a tomar un odio y rechazo profundo. Otro problema fue que mi hija tampoco aceptaba a esta mujer debido a su sobrina la Chilindrina. Odiaba mucho a Patty porque para el Chavo del Ocho ella le parecía atractiva. Mi hija la molestaba mucho y eso hizo que Gloria le prohibiera a su sobrina llevarse con mi pequeña hija. El Chavo del Ocho, ese niño, tengo mucho que decir, pero lo dejaré a último. Ahora, uno de mis grandes problemas era el dueño de la vecindad, el señor Barriga. Él era un sujeto muy gordo y su carácter, a veces y por el temor de que me corriera a mí y a mi hija, me ponía nervioso, y solo confundir su apellido con lo que quería decir al fin de insultarlo. Muchas veces fueron los intentos en que me sacó de mi casa, pero luego me dejaba regresar. Agradecí que al deberle 14 meses de renta, me permitía mediante favores pagarle cada mes, pero nunca pude pagarle alguno de esos 14 de renta atrasada. Pese a todo creí que todo iría bien, pero aún seguía con el temor de que decidiera echarme de mi apartamento. Mi último y gran problema, mi vecina del departamento 14, doña Florinda, la mujer más engreída en toda mi vida. A diferencia de todas mis demás vecinas, a ella le tomé un odio profundo. Ella me odiaba a mí y a mi pequeña hija, siempre buscaba cómo humillarme ante mis demás vecinos. Aunque ella se creía de la alta sociedad, tenía que admitir que era igual que todos nosotros, pero aún así su ego se lo heredó a su Federico.
Aunque todos lo conocíamos como Kiko, él era otro como su madre. Era un niño muy cachetón que siempre obedecía a su madre, era más o menos amigo de mi hija. Ese niño era envidioso a más no poder y no es culpa suya, su madre le ordenaba que no le prestara nada a la chusma, así no solía llamar. No puedo recordar cuántas veces le salvé de un golpe del chavo, pero ese maldito escuincle por sus lloriqueos nunca le sabía explicar las cosas a su madre y siempre era yo quien le pagaba con un cachetada. Eso me ponía eufórico, y para rematar que su hijo me empuje diciendo chusma, hubo momentos en que me lo busqué, pero Uya nunca me dejaba explicarle las cosas y zas. Yo salía golpeado aun cuando ella ya me había mandado al hospital o en cama seguía haciéndome mi vida imposible. Era muy poco paciente para las cosas, y siempre cuidaba a su hijo, le daba lo mejor para restregarnos en la cara su riqueza, que era nada más el apoyo que recibía por su viudez. No sé qué le pasó a su esposo, solo me pregunto cómo la aguantó tanto tiempo como para casarse con ella. Otro pequeño problema era su novio, el profesor Girafales. Él era maestro de mi hija en la primaria, un buen sujeto en mi parecer. Lo malo que él estaba muy enamorado de Florinda. Él me solía reprimir cuanto pellizcaba a Kiko o cuando se notaba mucho mi ignorancia. Reconozco que él sabe mucho, pero me molestaba que me lo echara en cara. Aunado a eso, él era como un amigo, junto con Jaimito, un anciano cartero que no tengo nada contra él, incluso el señor Barriga, y su hijo igual de gordo que él, pero a mí nunca molestaba, nunca. Su hijo era mal chico ni envidioso, pero ya me salí del tema. Regresando con doña Florinda, nunca fui para responderle mucho de sus golpes como caballero, pero eso ella nunca lo notaba. Ahora solo me falta hablar de mi hija y el chavo. Ese pequeño niño llegó huérfano a la vecindad, solo cargando una pequeña bolsa con una torta de jamón. Él me quería, pero había veces que me sacaba de quicio y tenía que golpearlo. Como me arrepiento de los golpes que le di. Él quería a mi hija como una amiga, pero mi hija sabía que lo quería como algo más, mi pequeña chilindrina. Sus pecas que decoraba su hermoso rostro, aunque nació con problemas de vista, nunca me importó porque me recordaba a su difunta madre. Tanto hice por darle lo mejor, y el chavo de 8 a él lo quería como un hijo, igual él me quería a mí como un padre, aunque eso nunca se dejaba de notar entre los vecinos. Ahora todo acabó, yo aquí sentado y viendo cómo termina mi vida. Cuando la dejé con su bisabuela, le dije que fui al extranjero para buscar trabajo para poder darle dinero. Creí que todo iría bien hasta que me enteré que tenía cáncer de riñón por tanto tomar. Cuando regresé estuvimos un poco tiempo hasta que la dejé a cargo de unas tías porque le dije que me iría para siempre, encubriendo la verdad. El señor Barriga me desalojara por fin. Mañana debo irme, pero no creo salir de esta noche. El pobre chavo me extrañará, pero espero que la torta de jamón que le deje en su barril, ahora creo que esa escopeta sirva para algo. Adiós a todos, sin importar todo, los tendré siempre en mi corazón. A finales de 1978, Carlos Villagrán, que desde el principio de la serie interpretaba a Kiko en El Chavo del Ocho, deja la serie. Los motivos reales nunca fueron oficialmente divulgados, y muchas hipótesis fueron levantadas en el intento de explicar su salida. Lo que sí es cierto, es que Villagrán y Roberto Gómez Bolaños, creador de la serie e intérprete del personaje título, nunca más retomaron la amistad que mantenían desde el inicio de los años 70. En 1978, cuando de la salida de Villagrán, el diario mexicano El Universal publicó una materia que explicaba las razones de la ronda entre Villagrán y Bolaños. Según el periódico, la salida de Kiko se dio por diferencias creativas. Durante el rodaje de un episodio piloto, que abriría la temporada de 1979 del programa, Villagrán habría considerado el contenido del programa como repulsivo, y dejado el equipo en la secuencia. Sin embargo, el periódico no decía cuál era el contenido del episodio en cuestión. Villagrán, hasta hoy, se niega a comentar este asunto. Cualquier entrevista en que sea abordado ese asunto es inmediatamente encerrada por el equipo de asesores de Villagrán. Supuestamente, el periódico tuvo acceso a una copia del guión del episodio en cuestión, pero no publicó ni mencionó nada sobre su contenido. Eso sería fruto de un acuerdo entre la directiva del periódico con altos ejecutivos de Televisa, que desembolsaron una cantidad sustancial en efectivo para evitar la publicación de este guión. Se dice que copias del tal guión sobrevivieron, guardadas por funcionarios del periódico. El episodio piloto llegó a ser grabado, e incluso editado, para posterior presentación ante los ejecutivos de Televisa.
Se dice que habrían quedado horrorizados con el contenido. Un director de programación, en la época, habría dicho que el programa era absolutamente inapropiado para los niños, y, en realidad, absolutamente inapropiado para cualquiera. La grabación original de este episodio fue destruida por Televisa. Sin embargo, una copia clandestina fue hecha por un funcionario de la emisora. Esta copia habría sido vendida a un coleccionista argentino en 1996, en una transacción que habría implicado algo en torno a los $4.000. El testimonio a seguir es un compendio de declaraciones de algunos funcionarios de Televisa que, en la época, fueron sometidos a la exhibición del programa. Todos ellos pidieron no ser identificados. Pocos llegaron a ver el episodio finalizado y editado, y algunos de ellos ya murieron. A partir de la temporada de 1974, El Chavo fue ganando destaque en la programación de Televisa, y consiguiendo cada vez más éxito junto al público. Bolaños, sin embargo, artista inquieto que era, quería introducir cambios en el programa. Pocos saben, pero en la época, Bolaños hacía planes de escribir guiones de misterio y horror, y abandonar los humorísticos. Durante la temporada de 1975, Bolaños intenta introducir algunos de esos elementos en El Chavo. En este año, va al aire el célebre episodio en que Chavo, Kiko y Chilindrina entran en la casa de Doña Clotilde, y allí, descubren que ella era, de hecho, una bruja. Originalmente, el guión preveía que la incursión de ellos a la casa de la bruja realmente sucedería, y el descubrimiento de ellos tendría implicaciones en episodios futuros. Los ejecutivos de Televisa intervinieron, e impusieron el final que fue al aire. Todo no pasaba de un delirio de los niños. En ese año, va al aire un episodio en el que las travesuras y trampas de Chavo hacen que varios residentes de la vecindad coman insectos embebidos en gasolina. El guión original preveía un programa más sombrío y grotesco, pero nuevamente fue alterado por directores de Televisa. En los 2 años siguientes, Bolaños continuó introduciendo elementos sobrenaturales, de horror o misterio, en los episodios del Chavo. Episodios como aquel en que los niños asiste a una película de terror, y la saga de los espíritus chocarreros, son fruto de esa influencia de Bolaños. A principios de 1978, Bolaños decidió cambiar radicalmente el programa. El Chavo, a partir de entonces, sería un programa de comedia con elementos de horror, mirando a un público más adulto. Mal comparando, algo similar a la serie de películas Evil Dead. Él escribió un episodio piloto en esa línea, que llegó a ser filmado y exhibido a los ejecutivos de programación de Televisa. La reacción fue absolutamente negativa. Los ejecutivos vetaron terminantemente el cambio de rumbo propuesto por Bolaños. Carlos Villagrán, el Kiko, quedó tan horrorizado con el resultado final del episodio que dejó la serie. A continuación, una sinopsis del contenido de tan controvertido episodio. Esta sinopsis fue escrita a partir de diversos testimonios de funcionarios de Televisa que llegaron a ver el programa finalizado y editado, o que participaron de la grabación, o incluso que tuvieron acceso al itinerario. El episodio comienza con Chavo jugando en el patio de la vecindad, yendo hacia allí y hacia aquí en un patinete. Kiko sale de su casa, ve a Chavo jugando y hace expresión enojada. Vaya hasta él, y sostiene el manillar del patinete con las 2 manos. Se sigue un diálogo. Chavo, ¿quién te dio permiso para mover mis juguetes? Es que el patinete estaba jugado allí en el otro patio y yo. Kiko se pone más enojado. Yo nada, Chavo, devuelve aquí mi patinete. Acto continuo. Kiko tira del patinete bruscamente, derribando el Chavo. Kiko deja el patinete en el suelo y ríe escandalosamente. Chavo levanta, toma del patinete, lo empuña y avanza sobre Kiko. Ahora vas a ver solo una cosa, Kiko. Kiko corre y grita mamá. En ese tiempo, Don Damón sale de su casa, y toma el patinete de Chavo, impidiendo que él golpee a Kiko. Doña Florinda viene al patio, apresuradamente. Mamá, él quería golpearme con el patinete. Dona Florinda da una cachetada en Don Damón. Dice: vamos tesoro.
No se junte con esa chusma. Vuelve hacia adentro. Kiko aplica el tradicional chusma en Don Ramón, y también vuelve a su casa. En ese momento, un primer plano de Don Ramón revela que su nariz está sangrando. Él intenta detener el sangrado, bajo la mirada preocupada de Chavo, pero sin éxito. Ambas narinas echan una gran cantidad de sangre, hasta que Don Ramón cae al suelo del patio. Corta a Kiko, Chilindrina y Chavo en la escalera de la vecindad. La iluminación del escenario sugiere ser noche. Los tres lloran mucho. En Chavo, cada personaje posee un modo característico de llorar, pero en este momento, no. Ellos lloran de forma común, a lo Hippo. Este plan dura aproximadamente 1 minuto. A continuación, llegan el profesor Girafales y señor Barriga, acompañados de 2 policías. Se dirigen a la casa de doña Florinda. El profesor golpea la puerta, nadie atiende. Él llama. Dona Florinda, abre la puerta por favor. No hay respuesta. El profesor abre la puerta, los policías entran, y salen con doña Florinda esposada. Su rostro exhibe una inmensa apatía mientras los policías la llevan. Kiko, al ver a su madre siendo llevada, se desespera. Intenta atacar a los policías, pero es contenido por señor Barriga. Doña Florinda ni parece tomar conocimiento de la situación, manteniendo siempre la expresión apática y la mirada vacía. Kiko, seguro por señor Barriga, llora mucho y balbucea mamá algunas veces. Después de que los policías dejan la villa, llevando a doña Florinda, señor Barriga intenta consolar a Kiko, pero él corre a casa. Se sigue un diálogo entre señor Barriga y profesor Girafales. ¡Qué terrible tragedia tuvimos aquí, señor Barriga! Es verdad, profesor. Debería haber previsto que esto acabaría ocurriendo. ¿Cuál fue la causa de la muerte? Don Ramón fue boxeador en la juventud. Los golpes que llevaba causaron un hundimiento en el cráneo. La cachetada que la doña Florinda dio hoy causó un traumatismo bien en esa región. Él tuvo una hemorragia cerebral y no se resistió. Una tragedia horrible, señor Barriga. Sí. ¿Quién cuidará de los preparativos del funeral? Yo cuido de todo, profesor. No se preocupe. ¿Usted se quedará aquí con los niños? Sí, naturalmente. Señor Barriga deja la vecindad. El profesor Girafales entra en la casa de doña Florinda. Chilindrina y Chavo siguen sentados en la escalera. Ahora, dejaron de llorar, apenas miran fijamente al vacío. Dona Clotilde sale de su casa y viene hacia los niños. Ella usa una ropa diferente de lo que solemos ver, una especie de bata negra con varios símbolos bordados en rojo y morado. En ese momento, las declaraciones son contradictorias. Hay quien afirme que doña Clotilde trae consigo un libro semejante a una Biblia. Otros dicen que la cinta falla cuando aparece, y solo vuelve a la normalidad en un momento más avanzado del episodio. Una fuente describe que doña Clotilde va hasta la escalera y la charla, a los cochichos, con Chilindrina. Lo que es consenso es el contenido que viene en la secuencia. El patio de la vecindad está vacío, la iluminación es más tenue que en la secuencia anterior, probablemente sugiriendo que la noche está más avanzada. Una panorámica por el escenario muestra las escaleras vacías, luego el centro del patio, donde está diseñado un gran pentagrama rojo, y luego Chilindrina sentada a la puerta de su casa, abrazando las rodillas. Sus muñecas están envasadas, y los vendajes sucios de algo que parece ser sangre. Entonces empieza a ventar en el patio. Se oyó un estruendo, es la puerta del frente abriéndose. Corta para una reacción de tiro de Chilindrina. Sus ojos están abiertos, su boca entreabierta, una expresión de puro horror. Oímos el sonido de algo pegajoso. Nunca se puede ver claramente lo que o quién entró en el patio, pero planos breves, de un máximo de 1 segundo, muestran una figura magra, enrollada en un paño blanco, dejando tras de sí un rastro de una sustancia pegajosa, aparentemente negra. La figura se acerca. Nueva reacción de Chilindrina. Ahora ella sonríe. A partir de ahí, los testimonios nuevamente se vuelven contradictorios.
Hay quien afirma que la cinta solo presentaba estática después de esa escena. Otros afirman que no, pero no supieron decir lo que sucedía después. Otros prefirieron apenas no decir nada. Lo que es cierto es que el episodio tuvo pésima recepción junto a los ejecutivos de Televisa, y que Carlos Villagrán dejó el programa enseguida. Supuestamente, una copia del episodio existe en el acervo de un coleccionista argentino, pero, buscado para este trabajo, negó netamente poseerla, y pidió no tener el nombre divulgado. Se dice que Bolaños pretendía desplegar los acontecimientos de ese episodio a lo largo de aquella temporada del Chavo. No se sabe exactamente lo que él tenía en mente, pero funcionarios de Televisa que tuvieron acceso a fragmentos del contenido, por medio de anotaciones que Bolaños hacía en sus cuadernos, o incluso en conversaciones con el Chespirito, dicen tratarse de un material absolutamente sombrío y perturbador, obviamente inadecuado para un humorístico infantil. El contenido de estos fragmentos, sin embargo,